a todos, bienvenidos. Ya les iba a decir buenos días, digo buen lunes, pero no, ya estamos en martes. Bienvenidos a este webinar. Vamos a darles el día de hoy lo que es flujos de Power BI. La verdad es que es un tema, digamos, nuevo para nuestro calendario de webinars. Esperemos que lo disfruten mucho y bueno, pues que nos hagan muchas preguntas, muchas dudas. Vamos a tener abierto el chat para que nos puedan estar preguntando. Y nuestro speaker el día de hoy es Javier Maldonado. Él es ingeniero en nuestra área de colaboración aquí en Datavisión. Ahorita se los voy a presentar. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar este webinar. Por favor, háganos sus preguntas. Bienvenido, Javier. Ya nada más creo que te quedaste en mute. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias, Mercy. Gracias por acompañarnos. Sí, como comentaba Mercy, vamos a ver esta vez flujos de datos con Power BI. En este caso, para poder ver cómo empezar a utilizar estas opciones que tenemos y que nos proporciona Microsoft, en este caso con Power BI, para poder explotar y encontrar soluciones a la reunión y, en este caso, a los reportes de información que requieren nuestras compañías. Como mencionaba Mercy, mi nombre es Javier Maldonado, trabajo como consultor en el área de colaboración y contenido. Bueno, en este caso trabajando con herramientas Microsoft, SharePoint, Power BI e incluso también desarrollos con estas herramientas. Nuestra agenda del día de hoy, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué es Power BI, un pequeño repaso por si alguien no conoce la herramienta, no lo ubica, pues podamos entender para qué nos ayuda y bueno, el por qué vamos a ver flujos de datos sobre ella. Posteriormente vamos a ver qué es flujo de datos, en este caso en Power BI. Después, cuándo usar los flujos de datos, cuándo sería bueno empezar a utilizar estos beneficios. Las buenas prácticas en los flujos de datos. Una vez que tenemos los flujos de datos, ¿cómo podemos sacar todavía un mejor provecho para hacer uso de ellos? Licenciamiento, ya que el licenciamiento se requiere para hacer estos flujos de datos, incluso también para Power BI. Y vamos a ver una demo. Vamos a ver qué es Power BI. Es una colección de servicios de software, incluso aplicaciones y conectores. Servicios de software, ¿por qué? Porque es una colección de servicios que nos va a permitir hacer reportes o arrastrar objetos en unas aplicaciones, ya sea Power BI Service o Power BI Desktop, para poder mostrar contenido de incluso diferentes orígenes de datos. Tenemos dos opciones de Power BI en Service o Desktop y aplicaciones. Las aplicaciones es porque tenemos las opciones de Power BI en aplicaciones tanto para iOS como para Android. En este caso, para poder mostrar nuestros dashboards en ambas aplicaciones móviles o incluso también exportarlo y publicarlo en web. Y viene con un conjunto de conectores. Los conectores, ¿qué son? Los conectores nos van a permitir conectar a diferentes orígenes de datos, ya sea orígenes de datos en este caso de tablas o de orígenes de datos, tablas relacionales o no relacionales, o incluso otros orígenes de datos, ya sea de CSV o Excel. ¿Cuáles las grandes diferencias y por qué las mencionamos? Es en este caso porque los flujos de datos se pueden realizar desde el servicio de Power BI Desktop y se pueden consumir con tablas calculadas desde Power BI, desde el servicio de Power BI podemos generar los servicios de flujos de datos y en Power BI Desktop podemos consumirlos. Entonces, hay que recordar que es importante que los flujos de datos los generamos desde el servicio de Power BI, que sería en la nube. Y bueno, viendo esta pequeña recopilación, vamos a ver la parte de qué es un flujo de datos. Es básicamente una colección de tablas que nos permite, en este caso, bueno, que se ejecutan por medio de Power Query para podernos dar una colección de tablas que nos muestra información de diferentes orígenes de datos. Power BI podemos generar, no sé, este origen de datos y lo importamos, pero aquí el beneficio es que tenemos que podemos agruparlos. ¿Para qué? Para poder ocuparlos en otros dashboard o para que otras personas lo puedan ocupar de nuestra organización. Están creados y administrados por el servicio de Power BI, como bien mencionaba anteriormente. Estos flujos de datos se deben de crear y administrar directamente desde Power BI, el servicio en la nube de Microsoft de Power BI, para poder generarlos, poder configurar ciertas opciones específicas que decíamos y ya posteriormente se pueden ser consumidos desde Power BI Desktop. Y otro de los beneficios es tablas reutilizables. ¿Por qué tanto el reutilizar las tablas?
En Power BI podemos generar nuestro reporte, nuestro informe y bueno, si queremos compartir algo, pues lo mandamos el archivo, lo abrimos y tenemos que editar los orígenes de datos probablemente, ¿no? Aquí la acción es muy diferente. ¿Por qué? Porque si generamos un flujo de datos, ese flujo de datos lo podemos compartir con los restos de los analistas de datos de nuestra organización. Es decir, si generamos el flujo de datos tal vez de clientes, en este caso, y de tal vez leads de un CRM, y nuestros diferentes analistas de otros roles de nuestra empresa quieren revisar estos flujos de datos, no tienen que ya ellos estar generando, importando y estar consumiendo o estar haciendo peticiones al origen de datos, sino irían en este origen de datos centralizado. ¿Para qué? Para poder consumir la información. Entonces, eso nos ayudaría a hacer tablas reutilizables, una colección de ellas mismas que podamos compartir y, sobre todo, y muy importante, centralizar la información a los analistas de datos. ¿Cuándo usar flujos de datos? Cuando queremos hacer una transformación reutilizable. ¿Qué es la transformación? Queremos obtener información que vayamos a trabajar y que tal vez tenemos que depurar o limpiar porque no queremos que los analistas de datos vean cierta información, tal vez información confidencial si es que tenemos un e-commerce de tarjetas de crédito. Tal vez lo importante en la venta es que vean tal vez la dirección y la cantidad de productos que compraron o el tipo de productos que compraron, ¿no? Entonces, podemos hacer una transformación reutilizable para tratamiento de datos, quitar esta información y ya puedan consumir ellos estos flujos de datos. Crear una fuente de confianza. El crear una fuente de confianza es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema distribuido o un sistema muy grande el que vamos a estar consumiendo muchos orígenes de datos, con este generamos una fuente de confianza. Es decir, ya un analista se encargó de verificar que la base de datos a la que se conectó o que el archivo Excel que están alojando en tal ubicación sea el correcto. ¿Para qué? Para que los diferentes analistas de datos que van a consumir esta información estén seguros que ese es la información o el origen de datos correcto a consumir. Entonces, esa es una gran ayuda, que se genera una fuente de datos de confianza para evitar errores de, bueno, es que consumí esta base de datos y esa base de datos no era la correcta, ¿no? Realizar ETL a gran escala. En este caso, si queremos realizar extracción, transformación y carga de datos a gran escala, pues bueno, con Power BI lo podemos, bueno, con los flujos de datos en Power BI Premium lo podemos lograr. ¿Esto para qué? Para poder procesar gran cantidad de información y en este caso poderla analizar o lo puedan analizar nuestros analistas de datos de nuestra organización. Y otro de los puntos importantes es impedir acceso a datos sensibles, lo que comentaba anteriormente. En el caso del e-commerce tenemos información sensible tal vez de la tarjeta de crédito y no queremos que la vean, pues bueno, podemos generar un flujo de datos en el que ya va transformada esa información, o quitamos esa columna donde va la tarjeta de crédito o información confidencial que no deseamos que vean en el caso de que tengamos tal vez un sistema de farmacéutica. Entonces podemos quitar cierta información. ¿Para qué? Para que ya nomás podamos dejarle a los analistas de datos la información que ellos requieren para poder darnos información y explotar la información que están viendo para darnos así que la información para poder decidir o tomar decisiones lo más acertadamente posible. ¿Cuáles son las buenas prácticas en los flujos de datos? Bueno, ahí podemos, en un flujo de datos podemos cargar diferentes orígenes de datos. Es decir, yo puedo tener un archivo JSON o cargado, tal vez importado desde mi máquina, conectarme a una base de datos, tal vez SQL Server o MySQL, y poder tener una conexión a SharePoint, ¿no? Entonces, nada más ahí lo importante es no tener identificadores duplicados. ¿Para qué? Para que nos permita guardar información y, bueno, tener en este solo flujo de datos estos diferentes orígenes de datos agrupados. Entonces, de estos 3 orígenes, pues podemos proporcionárselos a nuestros analistas de datos. Flujos de datos grandes. Aquí es importante tomar en cuenta que si tenemos un flujo de datos muy grande, que tal vez dure horas en actualizarse, lo recomendable es tal vez separarlo en 2 flujos de datos. ¿Esto para qué? Para que no se vea atrasado nuestra actualización del flujo de datos al momento de que se esté refrescando y obteniendo la información más reciente. Si nuestro flujo de datos, como comentaba, llega a durar mucho tiempo, tal vez al conectarnos a un CRM que tiene información de años, pues podemos depurarlo de esa forma, bueno, o solucionarlo de esta forma, generando 2 flujos de datos diferentes. Tenemos la opción de Direct Query sobre una consulta, Direct Query para poder consultar sobre el origen. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a consultar directamente sobre el origen de datos. Normalmente aquí con los flujos de datos, bueno, tenemos una información que consultamos, que en este caso ya preprocesó Power BI, pero tal vez hay información que lo hacemos de esta forma para no estar saturando nuestro origen de datos. Entonces,
Es importante saber que con Direct Query la consulta puede ir directamente sobre el origen de datos, es decir, esto pasaría como una transformación solamente y carga, pero lo haría al momento. Entonces, cada query que estemos realizando sería sobre el origen de datos. Y crear flujos de datos necesarios para nuestras soluciones. Aquí, como comentaba anteriormente, si tenemos varios flujos de datos muy grandes, pues bueno, una de las buenas prácticas es crear varios flujos de datos o lo de generar varios flujos de datos para poder solucionar estos problemas y que podamos tener siempre actualizada nuestro flujo de datos para nuestros analistas de información. Venimos a la parte de licenciamiento. Es importante que sepamos que tenemos la licencia de Power BI, que en este caso viene con 365, a partir de la E3 y E5, pero tenemos aquí la opción de poder ampliarlo para poder utilizar los flujos de datos, ya que si no, no los vamos a poder generar. Viene la que es Power BI Pro, en este caso sería una actualización programada, o en este caso máximo 8 actualizaciones por día. Tenemos un almacenamiento total de 10 GB por usuario, que bueno, parece suficiente si en el caso lo queremos ocupar no a gran escala. Y tenemos la administración de los flujos de datos, que era lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que es poder tener los flujos de datos para nuestros usuarios. Y tenemos la licencia de Power BI Premium, en este caso que nos sirve para ETL a gran escala, para poder transformar información. Tenemos 48 actualizaciones por día, que es un buen número de actualizaciones para poder tener los datos lo más actualizados posibles. 100 terabytes para toda la organización, que es la verdad bastante espacio. En este caso, como bien mencionamos, puede ser para ETL a gran escala, entonces nos va a servir perfectamente. Creación de flujos de datos con Power Query Online, que es bueno, lo que tiene también la Pro. Administración de flujos de datos. Y tenemos ahí la opción de Direct Query, que es lo que comentábamos, el query directo, que puede ir al origen de datos. Entidades calculadas, esas que es que, bueno, una entidad que se viene o se calcula en base a un flujo de datos y la podemos importar. Entidades vinculadas, que es importar las entidades, y actualización incremental, que en este caso es se va actualizando nuestro origen de datos. Y vamos a ver, digo, un demo en base a esta información, tal cual para ver el funcionamiento de los flujos de datos y para ver cómo trabajan. En nuestro escenario, pues bueno, nuestro escenario con todo e-commerce quiere recuperar información para poder generar sus informes, pero tiene la información dividida en diferentes opciones. ¿Cuáles las tiene? Las tiene en un e-commerce que realizaron, en este caso lo tienen en WooCommerce, y tiene ahí sus productos y quieren saber qué productos están relacionados. Tienen terminales puntos de venta, que es un software on-premise, no tiene conexión con algún servicio centralizado, entonces ahí también tienen productos. Y bueno, también les interesa saber sus leads que tienen o sus clientes que tienen en base a un CRM que tienen desarrollado por ellos mismos en SharePoint. Entonces, ellos quieren poder centralizar su información, quieren poder consultarla y, bueno, quieren hacerlo lo más ágil posible. Vamos a ver. Entonces, para este escenario, ¿qué necesitaríamos? Que podamos tener un flujo de, un área de trabajo. En este caso, las áreas de trabajo se tienen que generar. ¿Para qué? Para que podamos tener un flujo de datos dentro de esta área de trabajo, ya que si no, no nos permitiría activar el flujo de datos. En este caso, vamos a generar una nueva área de trabajo, vamos a hacerlo con la licencia Pro. Y es importante seleccionar el modo de licencia, que en este caso, bueno, no me deja más que solamente la Premium, que es la que tenemos, y la Pro. Y vamos a guardar. Ya con esto tenemos nuestro flujo de datos. Ahora, para nuestro escenario, como bien comentábamos, Contoso tiene su sistema en on-premise, entonces tenemos que subir archivos. Ese sistema nos da un formato JSON, en este caso su terminal punto de venta, para subir los productos. Entonces, para hacer este proceso tenemos que descargar una puerta de enlace de datos. En este caso yo ya la descargué y vamos a mostrar qué pasos serían. Descargamos nuestra puerta de enlace de datos. Ay, disculpe. Listo. Nuestra puerta de enlace de datos, que la vamos a descargar, la vamos a ejecutar y nos va a decir dónde queremos instalar. Completa la instalación
y nos va a pedir un inicio de sesión. En este caso yo puse el inicio de sesión con la cuenta de Office 365 para que podamos, en este caso, detectar y podamos subir contenido aquí a esta sección. Dentro de esta opción tenemos las puertas de enlace que ya las detectaría. En este caso tenemos esta que ya la detectó, Javier Maldonado PC, que fue la que descargué y la que configuré para poder trabajar con, en este caso con datos de on-premise, que serían datos de mi máquina o datos importados. Ahora sí, vamos al flujo de datos. Una vez que ya configuramos esta puerta de enlace, vamos a decir nuevo y flujo de datos. Aquí podemos agregar informes en esta área de trabajo, paginado, paneles, conjunto de datos, flujos de datos, que es lo que vamos a ver en este momento, conjuntos de datos de streaming como para generación de eventos visuales en tiempo real y, bueno, cargar un archivo, que en este caso vamos a generar un flujo de datos para que lo puedan reutilizar. En este flujo de datos, como no tenemos nada de información, es nuevo, vamos a importar la información. En este caso vamos a agregar nuevas tablas. Tenemos la opción de vincular tablas de otros flujos de datos. En este caso, para que las podamos obtener y, bueno, no estar duplicando información, sino poder utilizarlas. Importar un modelo, que sería también otra de las opciones de importar un modelo de datos. Y, bueno, adjuntar una carpeta, que, bueno, es una versión preliminar que no vamos a revisar. Para agregar nuevas tablas, vamos a agregar el origen de datos que tenemos. En este caso, yo le voy a decir que lo tengo, pues, son de orígenes de datos de mi terminales punto de venta, entonces lo tenemos en un archivo físico y le vamos a poner que es de este origen. Clientes terminal punto de venta. El gateway, como mencionaba, pues hay que instalarlo y configurarlo. ¿Para qué? Para que nos permita hacer el inicio de sesión. ¿Y cuál sería la autenticación? Para que pueda sacar el archivo de nuestro equipo de cómputo. Voy a poner el inicio de sesión. Bueno, vamos a poner... en este caso, aquí, bueno, tengo configurada el equipo está configurado para que inicie con la cuenta de organización de Microsoft o con la cuenta de equipo. En este caso voy a ocupar la cuenta de organización, ya que la del equipo casi no la ocupo y no me sé muy bien la contraseña. Déjenme más revisar. Ya que puede iniciar sesión con ambas. A ver, déjenme cerrar y volver a iniciar. Bueno, incluso me tomó la sesión, por eso no me dejaba iniciar sesión. Ya me tomó que había iniciado sesión, entonces por eso como que no me dejaba volver a iniciar la sesión. Ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? Es una base de datos de clientes, es un poquito grande, son aproximadamente 300 clientes, entonces está haciendo la importación de los mismos, en este caso para poderlos yo transformar o tratar como lo necesitemos para poder importar esta información. En este caso aquí tenemos nuestros clientes, y podemos tener su información ya sea email, en este caso transformar las columnas, las leyó, y esta base de datos de clientes, como me la devolvía el sistema terminal punto de ventas en esta forma, ¿no? Que era un archivo JSON. Entonces, para no estar compartiendo esta información con todos los usuarios, pues básicamente yo ocupaba este formato para podérselos dar y que ellos posteriormente puedan ocupar este origen de datos. Aquí podemos transformar la información, ya sea directamente por Direct Query, o en este caso por lo que necesitemos de la misma, quitar columnas, agregar columnas, lo podemos nosotros trabajar. O aquí tenemos el editor avanzado en el que podemos también incluso hacer cambios en la información. Aquí tenemos pues, y vamos a hacer una transformación del campo de código postal. En este caso probablemente lo haya tomado como número y, bueno, si son códigos postales llegan a ver un 0 al principio. Entonces, para no borrar estos tipos de datos o no borrar esos ceros a la izquierda, se puede decir, bueno, que sería lo normal que haría cualquier sistema o calculadora, vamos a transformarlo tipo texto. Después hacer una transformación sencilla aquí. Transformar esta columna.
transformar y lo vamos a transformar a texto. Entonces aquí lo que está haciendo es esta columna, aquí ya está lo que hizo, que está haciendo una transformación de la columna. Entonces tal vez nuestro sistema lo estaba procesando o lo entendía que era un entero, pero realmente, bueno, los códigos postales aquí en México, pues son se interpretarían como tipo texto porque tal está el 01090, etcétera, ¿no? Entonces con esto solucionamos ese problema. Igual si queremos transformar alguna otra situación o alguna otra información, pues podemos hacerlo desde aquí, ¿no? Para que los analistas de datos que vayan a ocupar esta información lo puedan validar y ya no tengan que estar como que haciendo otras transformaciones tal vez innecesarias, ¿no? O hacer las transformaciones que ellos consideren pertinentes. Entonces, por si aquí tenemos nuestra transformación, de igual forma tenemos el editor avanzado para poder editarlo desde aquí, que en este caso aquí lo que hicimos es ahorrarnos ese paso en decir, bueno, tenemos tal vez un tipo 64 entero, pero ya lo cambió en este caso acá, a texto, ¿no? Bueno, el zip, que era texto, ¿no? Entonces hizo esta transformación. Entonces lo leyó como entero, pero ya lo transformó y lo maneja como texto. Aquí nos indicaría que, bueno, gráficamente, pues lo podemos también hacer de esta forma y nos ahorraríamos también ahí los comandos. O si se nos hace más fácil con el editor avanzado, pues también aquí lo podemos realizar y se va aplicando. Ahora ya tenemos esta tabla vinculada a nuestro archivo. Ahora vamos a guardar y cerrar. Entonces, que lo que va a hacer validar, confirmar que sí podemos guardar esta información y pues poder hacerlo, ¿no? Ahora su flujo de datos. Vamos a ponerle contoso. Vale, a la consulta, en este caso que sería nuestra tabla, no le cambié el nombre, le dejé nada más como consulta, vamos a cambiarlo para que se vea más adecuado a lo que sería clientes. No, listo, y guardar y cerrar. Entonces ya nuestra consulta, que sería una tabla, que ya está cambiando y ahora sí ya está en clientes. Entonces aquí tenemos una tabla. Supongamos que tal vez este flujo de datos es muy grande o llega a tardar, podemos generar otro flujo de datos e importar en este caso, bueno, aquí tengo un ejemplo, importar información en el mismo, si tenemos para otros escenarios. En este caso puedo tener otro flujo de datos o orígenes de datos. En este caso aquí tenemos otros flujos de datos. Vamos a regresar al que estamos trabajando. Ahora, tenemos este origen de datos ya solucionado. Ahora vamos a importar los productos del otro origen de datos. Entonces vamos a agregar nuevo flujo de datos. Tenemos la opción igual de definir nuevas tablas. Vamos a agregar una nueva tabla. Las opciones de conexión, que hace un momento no las expliqué, pero bueno, vamos a verlas un poco a detalle. La parte de archivos, que es como mencionaba hace un momento, y en este caso yo subí un archivo JSON, que es el que me dio mi terminal punto de venta de Contoso e-commerce. Tenemos de bases de datos, las bases de datos que tenemos conexiones, Oracle Database, MySQL, Access, o sea, tenemos diferentes bases de datos en las que podamos conectarnos. De Power Platform, para podernos conectar también en flujos de datos de Power Platform. En Azure tenemos estas diferentes opciones para podernos conectarnos, SQL Database, block de Azure, etcétera. Y servicios en línea, ¿no? Ya sea como Salesforce, SharePoint Online y, bueno, otros orígenes de datos que sería una API web. En este caso, como la solución de nuestra empresa no querían que nos conectáramos directamente a la base de datos, vamos a conectarnos por medio de un API. Entonces, con esto podemos probar otro escenario que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué nos indican ellos? Que esta es nuestra API, nos la dieron y dijeron, de aquí obtiene los productos. ¿Esta API de qué es? Es de una tienda en línea que sería, en este caso, de Contoso, que sería la tienda en línea que tienen ellos activa. Ahí. Vamos a verificar que siga activo mi servicio. Más generalidad porque creo que lo pagué la suscripción. Ok. Sí, de la suscripción,
Déjenme busco tu servicio. Aquí quité la suscripción de este. Entonces, ahorita, bueno, quité esta suscripción. Vamos a generar otro origen de datos. En este caso, que sería de una lista de SharePoint Online. Y bueno, nuestra lista de SharePoint Online es una lista donde tenemos formularios de contactos de SharePoint y en la que vamos a consultar la información que tenemos para poder sacar contactos o prospectos de clientes, ¿no? Vamos a hacer el inicio de sesión. En este caso aquí no ocupo Gateway, ya que es un servicio en línea. Igual si quiero iniciar sesión con otro usuario para poder conectarme con el que estoy identificado. Y hacer la conexión. Bueno, tarda un poquito en hacer la conexión, vamos a esperar unos momentos, por lo menos voy a revisar acá mi servicio que se dio de baja para la tienda en línea que teníamos de prueba. Se sigue procesando, en este caso para poderse conectar a la lista y poder obtener su información. Sigue nuestro procesamiento de información. Llega a tardar un poquito en este caso porque valida la conexión y está, bueno, realizando la consulta. Al ser una lista de SharePoint o un sitio de SharePoint, bueno, tiene diferentes tablas que podamos agregar. Aquí tenemos las opciones que teníamos. Vamos a agregar clientes y contacto. Serían dos tablas diferentes que tenemos aquí. Vamos a transformar los datos. Y aquí está importando y leyendo en este caso los objetos del query para poderlos transformar. Entonces está en este caso leyendo la tabla clientes o en este caso una lista de SharePoint y la puede estar procesando para poderla ocupar y poder mostrar su información. Va a tardar un poquito ya que el análisis de SharePoint tiene diferentes columnas, entonces es un procesamiento un poquito tardado, pero lo está trabajando en segundo plano, ¿no? Otro de los beneficios en este caso de hacerlo aquí, y bueno, y que nos permite hacerlo aquí, es que ese procesamiento, esa potencia de procesamiento la está ocupando de la nube. Entonces, si tuviéramos nosotros hacerlo en nuestro equipo, en este caso si lo hiciéramos con Power BI Desktop, sería ahí el problema, ya que pues no podríamos tal vez consumir algunos servicios de datos, ya que tenemos que procesar o tener un equipo potente para poder procesar esa cantidad de información. Y aquí ya nos ahorramos ese proceso o esos pasos, ya que estamos consumiendo los servicios en el caso de la nube. Está haciendo el procesamiento, pero entonces vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momento más que siga haciendo el procesamiento.
Acá entonces este procesamiento y por lo menos voy a cerrar mi sitio de Contoso. En este caso, ya que se movió de la suscripción, no lo tengo activo. Ahorita voy a activar otro servicio, para poder consultar. Aquí está. Listo. Aquí ya hizo nuestro procesamiento. Tenemos como columnas que tal vez, como comentaba, no sean necesarias o queremos ocultar de los analistas de datos porque no vemos relevante o es con información confidencial. Podemos realizarlo desde esta opción, ¿no? Entonces, podemos quitar este File System Object. Vamos a quitar la columna. Tenemos la de ID, tal vez se va a duplicar con contacto, entonces para no tener algún error. Clientes. Y aquí podemos quitar columnas, transformar, etcétera, ¿no? O sea, podemos trabajar con esta información para solamente dejar la información necesaria para el usuario final, que sería nuestro analista de datos, en este caso nuestro usuario final, ya que son flujos de datos de Power BI. Quitar columnas. Igual si vemos usuarios duplicados, podemos quitarlos desde aquí. A partir del nombre. Está haciendo el procesamiento. Y está haciendo el procesamiento. Necesito quitar duplicados a partir de la columna título. Entonces, si tendríamos usuarios o contactos o clientes duplicados, pues con esto podemos remover su información y dejar solo una para los analistas de datos. Vamos a esperar unos minutos más para poder ver esta información. Y en los que esperamos, voy a abrir por lo menos Power BI Desktop. En este caso, para que veamos cómo podemos consultar, en este caso, o ocupar los servicios los flujos de datos que se hayan creado. Entonces, por si nuestros roles puede ser que tenemos un analista de datos que genera estos flujos de datos, tenemos un analista de datos o hay diferentes analistas de datos que van a empezar a ocupar esta información y lo pueden hacer desde Power BI Desktop, ¿no? Para generar sus diferentes informes. Aquí es el procesamiento, ya lo filtró y tenemos la de contacto también, que vamos a quitar nada más ahí un cambio de nombre en la columna, sería como una transformación. Está igual cargando la lista, va a tardar un poco en cargar dicha lista. Entonces vamos a esperar un momento para la carga. Listo. Listo procesamiento. En este caso está leyendo la lista de SharePoint para poderla mostrar. Ok. Y vamos a hacer una transformación.
Igual aquí ya está haciendo la transformación. Vamos a guardar que está analizando las queries, que estén correctos. Está cargando, en este caso se puedan cargar la información de estos mismos queries. Vamos a esperar un momento más para poder visualizarla. Igual tarda al ser muchas columnas. En este caso hay columnas de tipo archivo también, que si tienen adjuntos, pues las va a procesar. Entonces por eso tarda o demora un poco en hacer este guardado, que realmente, bueno, ocupando las propiedades de la nube, pues podemos, o tenemos la máquina en este caso lista para poder procesar. Digo, mientras esperamos este procesamiento de información, aquí ya tenemos nosotros un demo, o unos flujos de datos ya previamente creados, en el que vamos a poner un Power BI Desktop, aquí lo tengo abierto. Vamos a consultar o a tener la información de origen de datos. Entonces, ya nuestros analistas de datos ya se conectarían directamente al origen de datos. Y vamos a ir a Power Platform, que es donde tenemos nuestros flujos de datos. Entonces, aquí en el flujo de datos lo seleccionamos. Carga los diferentes flujos de datos. Iniciamos sesión. En este caso, inicio sesión con la cuenta de la empresa, de Datavision, de Microsoft. Y conectar. Entonces, para que me traiga los flujos de datos que tengo compartidos a los que puedo acceder. Y aquí tenemos los diferentes flujos de datos. Tenemos Microsoft Lab, ahí viene un flujo de datos. Tenemos el que estamos trabajando en este momento, flujos de datos Power BI Pro, que está con Toso e-commerce. En este caso nomás hay una tabla de clientes y tenemos un flujo de datos de prueba que es con Toso, que lo teníamos separado, ¿no? Entonces aquí tenemos separado la parte de Contoso e-commerce, que está clientes en JSON y contactos. Y tenemos un API web, ¿no? Para poder consultar. Entonces aquí podemos generar o cargar los diferentes tipos de flujos de datos. En este caso tenemos el API web, que sería de una API web que estamos consultando, en este caso la API de WooCommerce. Contactos, que sean los contactos que tenemos del CRM que tienen en SharePoint, el cliente, y los contactos que nos compartieron del terminal punto de venta. ¿Por qué nos dice que el Product API Web está vacía? Dice que está vacía, ¿por qué? Porque es una consulta directamente al servicio de redes del API, ¿no? Entonces, este servicio, como no lo consulta aquí en este momento, por eso los muestra de esta forma, pero al momento de utilizarlos, pues bueno, los va a empezar a pintar, que en este caso iría haciendo las consultas a la información, ¿no? De los diferentes flujos de datos. Entonces, aquí podríamos ocupar los flujos de datos ya en Power BI para generar ya nuestros tableros y poderlos compartir, pero ya con una sola fuente de confianza, ¿no? Que era el escenario que teníamos. Que era nuestro escenario que teníamos, que era para poder solucionar y pintar los diferentes flujos de datos. En ese caso, pues era poder reunir WooCommerce, los terminal punto de venta y el CRM de SharePoint en un solo escenario y que pueda ser reutilizable, ¿no? Si tenemos a alguien que tal vez quiera nada más de WooCommerce o del API del servicio de la tienda en línea que se tenga, pues lo pueda realizar. O si alguien está buscando realizarlo desde alguna otra plataforma o de algún servicio importado o de JSON, etcétera, o de alguna otra base de datos nueva que genere Contoso, pues lo pueda realizar. Entonces, con eso generamos una fuente de datos de confianza para que la puedan consultar los diferentes analistas de datos. Y aquí ya nos aparecen nuestros clientes JSON para poder agregar tales tableros, objetos, contactos y, bueno, lo que comentábamos del API web. Aquí tienes que terminar de guardar el flujo de datos.
Y vamos a ponerle Contoso Commerce SharePoint. En este caso porque son del Contoso CRM, perdón, CRM que es nuestro CRM es de SharePoint. Y desde aquí lo puedan consultar. Entonces aquí ya tenemos las tablas cliente y contacto, que serían las que también podrían consultar. Y si queremos, en este caso, hacer la configuración incremental, lo puedan realizar. En este caso no tenemos ningún campo de fecha. Vamos a generar uno que ya tengamos por aquí en el área de trabajo. Para poder importar. Ahora, nuestro siguiente escenario es, bueno, ya en una versión premium. Vamos a agregar tablas vinculadas. Igual, aquí tenemos la cuenta de organización a la que nos vamos a ocupar. Igual aquí está teniendo la información para poder hacer un flujo de datos con tablas vinculadas, que sería uno de los escenarios. Está trabajando nuestro proceso. Y aquí ya nos da los flujos de datos de donde vamos a querer obtener. Entonces, si teníamos ya un flujo de datos creado previamente, en este caso estaba obteniendo todos los flujos de datos, o el nuevo que acabamos de crear lo podemos obtener de esta forma. Vamos a ver las tablas o las entidades que tiene disponibles este flujo de datos para poderlos importar. Entonces aquí podemos agarrar Contoso CRM. En caso de que se requiera algún flujo de datos de Contoso CRM, en este caso podamos unirlo, y con Contoso e-commerce, ¿no? Tal vez la unión que se quiera, ¿no? Para ver cuántos leads se tenían de clientes o prospectos de clientes se convirtieron ya en clientes, ¿no? O cuántos productos tenemos tal vez en el terminal puntos de venta y cuántos productos tenemos realmente ya en la parte de la tienda en línea o en el e-commerce que se tenga Contoso. O sea que podemos tener nuestros clientes, que es la que vamos a transformar, y vamos a Contoso e-commerce. No está disponible, vamos a obtener otro, Microsoft Lab. Para no demorar mucho, vamos a ver solamente de clientes, que es la que está más, y vamos a transformar el flujo, bueno, la consulta, ¿no? Entonces tenemos clientes que nos indica que es una tabla, en este caso, vinculada, y aquí aquí lo que podemos hacer es, tenemos una tabla vinculada que podemos transformar, que es el primer escenario que vimos. Este segundo escenario es una tabla, perdón, agregada. Aquí es una tabla vinculada. Aquí no podemos nosotros modificar esta información, solamente podemos visualizar. Entonces, aquí la tabla nos indica que no, la leyenda que nos podemos modificarla, no podemos hacer cambios sobre ella, pero sí podemos tal vez generar alguna especie de filtros o que necesitamos transformar, pero solamente para esta columna sin afectar al origen de datos, del flujo de datos original, ¿no? Aquí la vamos a transformar esto en mayúsculas. Y esto, claro, sin afectar a nuestro origen de datos principal. Y vamos a darle guardar y continuar para
hacer el proceso completo. Entonces, si necesitamos algún tratamiento o reunir toda la información en un solo flujo de datos, o si es información muy grande, muy robusta, lo separamos en diferentes flujos de datos. Y si ya una vez que tenemos estos alineados, vamos a hacer cambios, en este caso porque es tabla vinculada. Entonces, como comentaba, podemos tener la reutilización de todos los flujos de datos o los diferentes orígenes de datos en un solo flujo de datos o en diferentes flujos de datos según sea el tamaño de la información y ya poderlos al finalmente dejarlos en tablas vinculadas, es decir, según el diferente flujo de datos que tengamos para el área de e-commerce o las diferentes áreas de Contoso o de sus compañías, puedan segmentar esa información y agregarle, en este caso, los diferentes orígenes de datos, bueno, o las diferentes tablas vinculadas para poder procesar esta información. Que termine de cargar. Entonces, aquí ya que le quería hacer yo modificaciones, no me dejaba, ya que era una tabla vinculada. Y vamos a ponerle flujo de datos vinculado. Es un flujo de datos vinculado de la tabla de clientes. De igual forma, esto se podría consultar en Power BI Desktop para poder agregar esos orígenes de datos. Bueno, entonces nos dice que no se cerró correctamente anteriormente. Vamos a indicarle que sí, por cualquier información que se llegara a perder, ya la recuperará. Y aquí ya podemos tener la lista ya disponible. Ahora podemos configurar las actualizaciones de este flujo de datos o de los diferentes flujos de datos. En este caso este es vinculado. Vamos al flujo de datos principal que tenemos para ver esos últimos detalles. En este caso que sería la vinculación del flujo de datos. A ver, vamos a ver. Y tenemos aquí. Si tenemos una actualización incremental, en este caso necesitamos tener una columna de tipo fecha y hora. En este caso no la tenemos agregada ahorita o no la transformamos. Tenemos que transformar para poder agregar. O si no lo tenemos activo, pues elegir los periodos, ¿no? ¿Qué periodos queremos que se esté actualizando este reporte? En este caso, los horarios en los que se estaría actualizando o las horas que decimos que se esté actualizando nuestro reporte de información. Vamos a agregar la columna. Si no nos toma ninguna de las fechas, los campos de fecha los tomó como texto. Vamos rápidamente. Sí, nuestra fecha de creación está como texto, entonces tenemos que cambiar esta columna para poderla ocupar y hacer la actualización incremental. En este caso, para que se actualicen los datos que hayan cambiado. ¿Esto es para qué? Para que no traiga todos los datos o toda la información y pueda tener la información que sea la más actualizada. Ahorita, por tiempo, bueno, lo voy transformando. Por lo menos no sé si tengan dudas, preguntas sobre este tema. Hola Javi, sí, de hecho tenemos unas cuantas preguntas. Sí, claro, adelante. Nos preguntan que Power BI hace proceso de ETL. Como tal, Power BI no hace el proceso, o sea, sería el flujo de datos el que nos ayudaría a generar ese proceso que sea la combinación de flujos de datos, pero tal cual la herramienta Power BI no, sino todos los servicios en conjunto que hay en él.
y es extraer la información o generar estos procesos de transformación, carga de transformación, que es más o menos lo que hicimos para lo mismo mediante los flujos de datos. Perfecto. Nos preguntan que si existen conectores para SAP. Para SAP, no tengo el dato ahorita así preciso, si no se podrían importar o exponer por medio de un API, en este caso como lo hicimos con el API web. Desgraciadamente ahorita el API web tenía otra demo para poderlas mostrar, pero se cayó el servicio en este caso porque lo dimos de baja. Pero se podía poner el API web y con eso podían solucionar en el caso de que no hubiera un conector directo. Súper. Y la última nos preguntan, ¿cuántas líneas toma en consideración VI? ¿Cuántas líneas toma? No sé si se refieren a cuántos registros o líneas en cuanto a qué. Digo, líneas serían, no sé, bueno, no sé si se refieren en cuanto a registros, pues bueno, podemos procesar y mostrar la información, ya sería en este caso ya la parte de acá de la representación gráfica en un formato tipo tabla. O si se refieren en columnas, tenemos ahí un límite de columnas. Déjenme, tengo aquí el dato a la mano, nomás déjenme creo que lo tengo aquí apuntado. Se refieren a columnas, tenemos un límite de columnas ahí en cuanto al tamaño de las tablas, pero de verdad es bastante grande, que dudo mucho que se pueda llegar en ese caso a sobrepasar, ya que si tenemos una base de datos tan grande con diferentes tantas columnas, y tal vez tendríamos que normalizar esta base de datos para poder reducir las columnas. Sí. No tengo el dato aquí a la mano, si quieren se los compartimos más adelante, pero sí es muy amplio en cuanto a columnas y en cuanto a filas, pues sí, no tenemos límite para poder procesar. Ya depende mucho de la licencia, sea Pro o en este caso la Premium, para gran cantidad de procesamiento. Gracias, Javi. Y nos preguntan, ¿cuántas veces al día se puede ejecutar la actualización incremental? Tenemos la actualización incremental, ahí la tenemos hasta, en este caso, bueno, va en base a las licencias, que era lo que mencionamos hace un momento, tenemos aquí la opción de poder actualizar el flujo de datos. En este caso tenemos estas opciones que son 48 por día o 8 por día en Power BI Pro. En este caso va dependiendo más en base a este tipo de licenciamiento. Listo, pues no sé si nos falta algo, pero creo que con esto finalizaríamos, Javi, si no, corrígeme. Sí, estaríamos completos. Digo, serían los ejemplos que queríamos mostrar, el cómo poder unir o reunir diferentes orígenes de datos y al final de cuentas, cómo nuestros analistas de datos puedan ocuparlos ya en Power BI Desktop para poder reunir esas diferentes orígenes de datos confiables para poder explotar información y así que tener mejor poder de decisión en base a así que una decisión ya informada, ¿no? Perfecto, pues te agradecemos mucho la sesión, agradecemos a todos los que nos acompañaron. Igual si les quedó alguna duda o quieren tener una sesión un poco más personalizada, por favor contáctenos y con mucho gusto agendamos esa sesión. Que tengan muy bonito día y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, hasta luego.